una aproximación al ecosistema AgTech Brasil. Para presentarlo, convocamos a Juan Martín Ninfea, director de Pampa Start, a subir al escenario. Gracias. Fuerte el aplauso para Juan Martín. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, como han dicho ya varios de los expositores, por estar acá. La verdad que es un orgullo poder haber sido parte de la organización de este evento y ver el nivel de convocatoria que ha habido en los 2 días. Desde Pampa Start venimos mirando mucho el ecosistema de Brasil, tratando de estudiarlo, de analizarlo, de entenderlo, porque desde nuestros fondos de inversión apostamos a que muchos de los emprendedores en los que invertimos vean en Brasil un mercado exponencial, que es lo que pensamos de nuestro negocio. Pero también nos ha tocado ver la parte más dura o la parte más fea, en la que muchas empresas, muchos emprendedores van a Brasil y después de un tiempo vuelven de alguna forma desilusionados, porque no es sencillo aterrizar en Brasil, no es sencillo desarrollar negocios en Brasil. Es un país que lo tenemos al lado, pero que en idiosincrasia muchas veces hay cuestiones que son diferentes. Y creo que es muy importante poder tener hoy a Francisco para que venga a contarnos de primera mano cómo lo ve él viviendo en Sao Paulo y que nos deje todo su aprendizaje de cómo hay que encarar a Brasil, que más allá de los desafíos o de la desafiante que es la situación de poder entrar en ese mercado, creo que tenemos que empezar a mirarlo mucho más. A veces estamos muy chipeados en ver Estados Unidos también, pero a Brasil lo tenemos a un vuelo de 3 horas, continente. Es tan importante como China, India o el mismo Estados Unidos que mencioné. Y para las empresas del agro que nosotros invertimos, creemos que Argentina es un gran lugar para validar, para comenzar. Y tenemos a un Brasil pegado. Siempre escuché una vez que alguien dijo que Argentina podía ser la Canadá de Brasil, referencia a lo que pasa con Canadá y Estados Unidos. Y creemos que es súper importante que los emprendedores encuentren la forma de generar el negocio en Brasil que rápidamente les pueda dar la exponencialidad que necesitamos todos los inversores de riesgo. Así que un placer presentarlo a Francisco y agradecerle que se vino de Sao Paulo específicamente para participar del evento, así que un fuerte aplauso. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Francisco Salvatelli. Él estudió agronomía en la UBA, reside en San Pablo, Brasil, tiene más de 2 décadas de experiencia en producción agrícola y desarrollo empresarial en América Latina. Desde 2021 ha liderado la expansión del fondo de inversión Gridex en ese país. También es director de la Cámara de Comercio Argentina-Brasil en San Pablo. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos, un gusto estar acá. La verdad que un evento excelente. Felicitaciones al clúster por la organización, me parece fantástico lo que está ocurriendo acá. Un poco para contarles... A ver... No. Bueno, yo vivo en Brasil desde el 2010, ¿no? Estudié agronomía, trabajé en Chaco por un tiempo, por 5 años en Charata, y con el Tejar, que era la empresa que yo trabajaba, me fui a vivir a Brasil. Y un poco en 2010, para que ustedes tengan una idea del panorama, era llegar, había un montón en los campos, ¿no? Yendo para Primavera do Leste, los campos vos veías mucha tierra dada vuelta, cuando empezabas a recorrer los campos veías montañas de calcario, un montón de big bags de fertilizantes, máquinas inmensas, o sea, muchos lotes inmensos, 300, 400, 600 hectáreas, pulverizadores, 3, 4 máquinas trabajando en el mismo lote. Digamos, era una agricultura diferente, unas estructuras de campo con gente con alojamiento para solterías, para dormir la gente ahí. Era mucha, pero mucha gente. Entonces ahí entendí que íbamos a tener que aprender a rehacer la agricultura, ¿no? Pero Brasil, como lo dijo Alejandro hace un ratito, en 1970 era un importador de alimentos. Hoy, 50 y pico de años más tarde, ¿no?, se transforma en esto. Principal exportador de soja, maíz, carne bovina, carne de pollo,
azúcar, café, jugo de naranja, uno de los principales productores en todos esos diferentes cultivos y productos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá parte de una decisión política, una decisión de crear la Embrapa. Embrapa, la empresa brasilera de producción de pesquisa, de investigación agropecuaria, nace en 1973 con el objetivo de ser la base tecnológica para todo el agro tropical, ¿sí? A partir de ahí se desarrollan tecnologías continuamente de acuerdo a este bioma, a este lugar tropical de Brasil, que no es igual que acá, ¿sí? Y a partir de ahí, el productor brasilero empieza, y un poco para responder a una pregunta si el productor brasilero adopta tecnologías, eso se transforma en esto, en cómo Brasil, desde los 80, pero antes en los 70, crece continuamente, y si ustedes van a ver cada una de los gráficos sobre producción en Brasil, sea de soja, sea de maíz, sea de lo que sea, esta tendencia se repite continuamente. ¿Esto qué quiere decir? El productor, ¿sí?, es el motor de esto. O sea, sí la ciencia, sí la decisión del país de crear estas posibilidades, pero también del productor. El productor que emprende y usa cada una de las tecnologías, las implementa, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía el productor? Implementaba este paquete tecnológico, que es un paquete tecnológico que va evolucionando en el tiempo, se va creando, se va generando más conocimiento y el productor va en cada una de esas cosas adquiriendo e implementando en su campo. Entonces, para que tengan una idea de cuál es el perfil del productor y cómo más o menos los campos de Brasil son, trabajan muchísimo la corrección de suelos. El suelo, al contrario de mucho de lo que se piensa, el suelo en Brasil es un soporte, nada más. No tiene nutrientes, al contrario, tiene aluminio. Entonces, si vos no creás un perfil de producción, ahí adentro una maceta bien armada, es cero, o sea, no te rinde nada. Entonces, hay que invertir. Y eso se traduce también para otras cosas, ¿no? Pero el productor entiende que sin hacer esto, sin empezar desde cero, produciendo esto y dándole condiciones a las plantas, eso no va a ocurrir, ¿sí? También se desarrollaron los cultivos de cobertura, desarrollaron un sistema Santa Fe, que es sembrar el maíz junto con braquiaria. Entonces, una vez que ese maíz le gana la braquiaria y permite hacer una cobertura, eso le permite el reciclado de nutrientes, acordándose de que el suelo no tiene nutrientes por sí. Entonces, es todo fertilización, es todo reciclaje de nutrientes, ¿sí? Es todo un proceso que hay que ir entendiendo punto a punto, ¿sí? Los sistemas de cobertura, mileto y braquiaria son los más comunes. La implementación de genética. Gran parte de eso que nosotros vemos en soja y demás, en maíz, es genética. Creo que habría en estas reuniones que tuvimos ayer que decía que la genética de la gente de INARI que está ahí, el mejoramiento de la genética, tanto en soja y la adaptación de cultivares para soja en el sur, en el medio, en centro-oeste y el norte de Brasil, es increíble. Y hay el papel que GDM, ¿no?, que Don Mario tiene en esto, es impresionante. Lo que han hecho, creo que tienen más de 40% del market share de soja, y eso lo hizo Don Mario en menos de 10 años, ¿sí? También el manejo integrado de plagas, y ahí siempre al ser un clima tropical, la dinámica que se tiene es bastante diferente. Entonces,
el productor está continuamente buscando en cómo hacer ese manejo de plaga, buscando nuevos productos, nuevas alternativas. Y acá, trayendo un poco a lo que concierne a Actex y a biológicos, es un reporte que se hizo de McKinsey de la intención de los productores en el uso de biológicos para diferentes cultivos y qué es lo que buscan. Siendo súper pragmáticos, los productores buscan la plata de bolsillo. En definitiva, ellos implementan siempre y cuando les afecte los costos, o sea, disminuir costos, mejorar el rendimiento. Tienen que saber que esa tecnología se paga, ¿sí? También tienen cosas mucho de manejo, ¿no? El vacío sanitario es un periodo en que, por ejemplo, de algodón no se puede tener plantas vivas, entonces hay que controlar. Lo mismo para soja, no se puede sembrar, eso es para cortar los ciclos biológicos de plagas y malezas. Y eso lo respetan, y lo respetan entre los productores, aunque hay fiscalización también, pero se respeta. Y por último, pensar en ciclos más largos. Empezaron a pensar, si vos vas al año 2000, hacían solo soja, después el otro año maíz. En el año 2024 ya tienen soja safriña, le empiezan a meter otros cultivos, empieza a crecer el algodón, porque lo piensan como un sistema de producción donde vos ponés un cultivo un año, otro año, pero la fertilización va haciendo con que aumente el rinde promedio de todos esos cultivos de cobertura. Y hay ejemplos que ya han metido 15 especies, hacen tipo pasturas consorciadas en el medio dentro de un ciclo de 5 años. Y eso hace con que los productores, entonces, implementan tecnologías todo el tiempo, ¿sí? Dicho eso, lo que más implementan los productores es maquinaria. Maquinaria la tienen clarísima. O sea, ¿por qué? Ellos ven que la maquinaria siembra perfecto. Ellos ven que le aumenta la productividad. Ellos ven que pueden tener más capacidad operativa, ¿sí? Sembrar en menos tiempo, que es lo que muchas veces necesitan. Piensen que a veces están cosechando y sembrando al mismo tiempo. O sea, una máquina está cosechando, la otra está sembrando. Entonces necesitan capacidad operativa. En esto los brasileños invierten un montón. Les encanta. Maquinaria, para que tengan una idea, el año 24 se vendieron cerca de 50.000 tractores en Brasil, ¿sí? En Argentina creo que alrededor de 6.000, ¿sí? Para que tengan una idea de la magnitud. Y eso es poco, es mucho, bueno, es 20% menos de lo que habían vendido el año anterior. O sea que... Pero todo esto después tiene una razón que lo vamos a ver un poquito ahí. Almacenaje es otra cosa. Los brasileños les encanta los fierros, les encanta abrazar el silo, ver las cosas enormes, cosas que a nosotros huimos bastante, con los silobolsas lo resolvemos, pero allá les gusta eso. Aún así, la tendencia de almacenaje es esta. O sea, hay una oportunidad ahí para muchas empresas porque esto es lo que va a ocurrir, la producción está creciendo muchísimo más y no tienen capacidad de almacenaje. Es muy deficitario eso y va a seguir ocurriendo, ¿sí? No se asusten también cuando ven las montañas de maíz, que ahí siempre salen las imágenes de la montaña de maíz, porque la verdad es que no llueve un carajo. En cierta época del año hace mucho calor, entonces tirar el maíz afuera o adentro es exactamente lo mismo. No es lo mismo. ¿Y por qué un silo bolsa no funciona tanto? Porque la cosecha de soja es una época de lluvia. Entonces es muy difícil vos poder embolsar. No te dura 3 días adentro de una bolsa. Entonces hay que entender esas cosas para ir buscando las formas de ir convenciendo a los productores. Y por último, la infraestructura y la inteligencia comercial. ¿Por qué digo esto? Este mapa de Brasil, más o menos lo que, si dividimos un poquito en esa línea, en el año 2014, hace 11 años,
la producción era más o menos 50 y 50, arriba y abajo, ¿sí? Pero el 86% de esos productos salían por lo que le llaman el Arco Sur, por Paranaguá y Santos, que son los puertos que están acá abajo. 11 años más tarde, vean lo que es esto. Desarrollaron todo el Arco Norte, la producción es 70% en el Arco Norte, 30% en el sur y más o menos sale 60-40. O sea, acá hay una decisión de inversión y esto no es solo público, sino son licitaciones público-privadas para desarrollar esto. Y esto viene muy impulsado por los productores, ¿sí? Impulsado de productores que empujan a los legisladores a hacer esas licitaciones para que esto ocurra. Ahí. Entonces, el Estado, además de haber creado el Embrapa, tiene una cosa fundamental. ¿Vieron la parte de almacenaje, de maquinaria y todo más, todo muy lindo? Bueno, eso es porque hay financiamiento. Hay líneas del gobierno, el Plano Zafra, que atiende no solo a los grandes productores, sino a diferentes sectores de la producción, ¿no? Que hacen esto. El Moderfrota, que te financian comprar camiones. Entonces, continuamente ellos están renovando flota de camiones, que son enormes, flota de las cosechas, las cosechadoras, los maquinarios en general, y el FINAMI, que eso es importante para quien tiene empresas de Agtech que tienen hardware, ¿no? Porque ese FINAMI lo que permite es financiar hardware que es construido en Brasil, o que tiene más del 60% del producto de Brasil. Eso les permitiría a quien va a Brasil financiarle al productor también. Entonces, no es menor. Todo esto que digo de las políticas y demás es porque hay una frente parlamentar agropecuaria, que esto no es nada más y nada menos que 60% de los diputados de 10 partidos diferentes, 60% de los senadores que defienden el agro porque si no los rajan a ellos. Entonces, en definitiva, muchas de las políticas que se consiguen en Brasil es porque tienen una fuerza dentro de la legislación muy, muy fuerte, ¿sí? Y por último, el medio ambiente, que siempre Brasil es bastante criticado por el medio ambiente y demás. Bueno, la realidad es que no es tan así. La realidad es que Brasil, ¿sí?, tiene solo el 11% de su superficie para la producción de granos, ¿sí? Solo el 11%, 20% para pasturas, ¿tá? Y gran parte del 66% de Brasil está conservado, ¿sí? A veces parece mentira, pero no. Y de ese 66%, un tercio de eso está en propiedades privadas, ¿sí? Entonces, a veces, ustedes imagínense que si yo tengo 100 hectáreas, dependiendo del bioma que esté, o sea, del bioma, por ejemplo, en Amazonia, vos solo podés aprovechar el 20% de ese campo. Tengo 100 hectáreas, solo puedo explorar 20 hectáreas. En el Cerrado, que es la mayor parte, centro-este, Mato Grosso, Goiás y demás, solo puedo aprovechar el 65%. 35% de tu campo, del campo de propiedad privada, se tiene que dejar en reserva y hay que cuidarla, esa reserva. Hay que cuidarla que no se prenda fuego, porque si no, el crimen ambiental es penal. Te ponen en cana. ¿Cuánto vale en cana? No sé. Pero la verdad es que el 98% de los productores de Brasil respetan eso. Y cuando vos vas a recorrer los campos, eso existe. Existen las reservas, están identificadas y es imposible vender un campo sin eso, porque todo esto está registrado y digitalizado en un cadastro de ambientes rurales, entonces está geolocalizado cada una de estas cosas, ¿sí? En cuanto a... Hay un reporte del Radar Agtech que lo hacen, no sé si todos los años, pero que es muy bueno, es un reporte de 180 páginas que está bueno para entender un poco del perfil y del perfil de las empresas.
¿Qué traigo acá? Los número de Actex que hay en Brasil. 1900 y alguna cosa. Hace 5 años eran 1100. O sea, hay Actex para lo que quieran. Brasileras, ¿sí? Que están trabajando ahí, que conocen la idiosincrasia del país y demás. O sea, quien quiera ir allá no se la va a tener fácil, porque hay mucha cosa ocurriendo allá mismo, ¿sí? ¿Qué piden las startups? Bueno, un poco esto, ¿no? Reclaman de la dificultad de la adopción, le falta mano de obra calificada, ¿sí? Entonces la IA, blockchain, IoT, no sé qué, no es tan fácil. Pero el ecosistema está bastante desarrollado y cada vez hay más. ¿Qué falta en términos de ecosistema? Que es un poco lo que nos trae acá, es aceitar las relaciones y colaboraciones. Les voy a poner algunas dicas que son algunos consejos para quien piensa ir a Brasil. Prepárense, ¿no? Prepárense económicamente, ¿sí? Y con paciencia. Busquen apoyo local, busquen un partner, busquen gente que conozca Brasil, que viva en Brasil, y si quieren irse a Brasil a desarrollar su empresa allá, tienen que instalarse en Brasil. El productor brasilero o el inversor brasilero, lo que sea en Brasil, va a querer que vos muestres que podés hacer las cosas en Brasil. Mostrame que vos podés vender millones acá. Mostrame que podés vender millones acá. Armen equipos brasileros. Hay innúmeros casos de empresas argentinas que van allá con un montón de argentinos y así se vuelven. O sea, armen equipos brasileros, busquen, no es fácil, pero lo tienen que lograr, ¿sí? Puede haber transiciones, pero las empresas que subsistieron en Brasil, que están y que se desarrollan, esto lo tienen clarísimo. Tienen que armar equipos brasileros, por lo menos que el fronting comercial sea Brasil. Los tiempos, multiplíquenlos. O sea, si crees que va a ser 1, 2, o 3, 6, no sé. Las cosas, es muy burocrático, ¿sí? Entonces, y es muy complejo también en la parte impositiva, pero es muy burocrático. Entonces, piensen en cómo esos tiempos y eso cómo les impacta en el bolsillo, ¿no? Asesorarse bien legal y impositivamente, porque eso es un despelote, digamos, es muy, muy complejo y dependiendo de qué tipo de modelo de negocios armen en diferentes estados también, es bastante complejo. Y aún así sepan que no es 100%. Podés contratar el mejor estudio de abogado de Brasil y infelizmente y a guardarlo. Y tener paciencia, porque en definitiva Brasil tiene un montón de cosas buenas también. Tiene una recompensa muy grande, pero hay que adaptarse, hay que entender y hay que vivirla y entender la forma brasileña de hacer las cosas y cómo ir entendiendo ese juego y navegando ese lugar. Y desde la Cámara de Comercio, entonces, nosotros los podemos ayudar en ese camino para que les sea un poquito más fácil. No sin garantías, pero sí nosotros que estamos hace mucho tiempo allá, conocemos ya y tenemos algunas formas de ayudarlos a transitar ese lugar. ¿Tá? Para esto, ahí tienen los contactos de la Cámara de Comercio, también me pueden llamar a mí, aquí Fernanda tiene mi contacto, y quedo a disposición de todos y agradezco este espacio. Muchas gracias. Fuerte el aplauso entonces para Francisco Salvatelli.